Bueno, mi nombre es Ismael Conchacala Gil, soy de la etnia Wigua de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, ha sido muy diversa y dependiendo las regiones se asume esto de una forma positiva y muchas veces se reacciona de forma negativa, pero es interesante ver cuando las reacciones son de ambos lados, ¿no? De las personas indígenas que niegan la fe cristiana o la existencia de este grupo indígena cristiano, la consideran como una minoría o algo que está mal, ¿cierto? Como una expresión del colonialismo, o lo ven como alguien o un grupo que está exterminando la cultura. Entonces tenemos, digamos, que esa reacción en diferentes partes. El asunto es que pues es una realidad que no lo podemos negar, porque las misiones católicas, evangélicas de diferentes comunidades, de diferentes denominaciones, perdón, ha estado inmerso en nuestras comunidades. Entonces también eso permite que nos replanteemos eh, cómo es esa identidad entre el ser indígena y ser cristiano. Me parece que el conflicto no debe ser tanto en que deba existir dentro de nuestro territorio y que no, sino que es tiempo de empezar como a reconocernos cómo se construye esas identidades, a pesar de que son identidades que de pronto no son convencionales para un sector y para otro sí. Es el caso de que para muchas comunidades como que les da mucho pesar, ¿no? Como mucha tristeza que en su resguardo, en sus comunidades, existan comunidades cristianas. Pero yo creo que nuevamente no podemos, desde cualquier orientación, ya sea ancestral o no, partir de algo que creemos que nos divide, sino realmente buscar entablar diálogo. Y de esa manera creo que la identidad indígena cristiano también es un proceso de construcción. Creo que am, durante mucho tiempo, desde las distintas expresiones de fe cristiana, se ha pensado que a lo mejor la Biblia, la fe o la espiritualidad cristiana no puede dialogar con las tradiciones, con formas de vida, con pensamientos, con nuestra filosofía de vida indígena. Más bien creo que tenemos que ver las posibilidades que precisamente nos ofrece este panorama de territorio donde hay tanta diversidad también. Entonces, que desde luego esa realidad nos hace un llamado como pueblos indígenas, replantear nuestra identidad en ese proceso donde se está pasando un cambio constante y en ese sentido creo que todos debemos estar como atentos de cómo va sucediendo eso. Como decía, durante mucho tiempo, al creer que la Biblia o la fe cristiana es alguien que no puede dialogar con nuestros saberes, con nuestra forma de vida, con las palabras de nuestro abuelo, pues también ha venido fragmentando nuestra comunidad. Y eso es algo que luego se traduce en violencia, en marginar, en excluir, hasta deshumanizar a otra persona que no es igual a mí o que no piensa igual a mí. Entonces,
como dije, las reacciones de a veces de muchas personas que no están de acuerdo con la fe cristiana es porque precisamente también se han sentido muy vulnerados. Entonces, yo siento que es un momento de que tal vez los jóvenes están más abiertos a eso, de poder dialogar y conocer esas espiritualidades ancestrales, y a lo mejor nos podemos asombrar que muchas de las cosas que dicen nuestros mayores, nuestras abuelas, sea compatible con la palabra de Dios. Una cosa, por ejemplo, en el caso de nosotros los vivos, lo que hemos hecho en este ejercicio constante de dialogar, tratando que la Biblia también sea una voz de esperanza, de llamado, de que invite a reconciliar con nuestra cultura. Por ejemplo, empezamos a asumir la palabra de Dios, la Biblia, esa palabra que da vida, no como un objeto, la Biblia no como un objeto, sino como una anciana que se invita a conversar en la fogata, la que nos cuenta la historia, la que nos cuenta historia tanto buenas, malas, las que no hay que hacer, las que hay que hacer. Entonces, nuestro acercamiento como Wiwa a la palabra es un acercamiento como viéndola como una anciana. Entonces, mira que estos procesos se ha dado gracias a que también como creyente nos hemos dado la tarea de no simplemente decir, juzgar, esto es malo, esto no me sirve, ha dañado mi cultura, sino de hecho desde nuestra identidad de ser Wiwa, también hemos sido insistente en cómo estos textos, estos espiritualidades también puede dialogar con nuestros saberes.